En junio de 1997, 15 niños de secundaria subieron a 2 autobuses para un viaje de campamento de fin de semana al lago Big Cliff, con sus maestros firmando permisos y sus padres empacando almuerzos y sacos de dormir. Pero cuando los autobuses regresaron, estaban vacíos, y durante 26 años los niños nunca volvieron a ser vistos. Lo que siguió no fue solo un caso de personas desaparecidas, sino el nacimiento de una leyenda de familias que se negaron a dejar de buscar, de marcas de garras talladas en los árboles alrededor de un campamento abandonado a mitad de comida, de rumores que decían que el mismo lago se tragaba por completo a sus víctimas. Los investigadores encontraron fogatas humeantes, cartas esparcidas, comida a medio comer y desgarrones ensangrentados que se extendían 2,5 metros hacia arriba por la corteza, pero no huellas, no ropa, ni siquiera un zapato perdido. La nación observó mientras los 15 desaparecidos dominaban los titulares, mientras los padres se reunían cada 14 de junio a la orilla del lago con velas y fotografías, susurrando nombres en el silencio. Luego, en 2023, un excursionista desenterró una mochila descolorida cerca de White Cliff, cuyo contenido era un cuaderno mohoso perteneciente a Evan Rowe, de 12 años. Su última entrada, garabateada con la mano temblorosa de un niño aterrorizado, decía: "Ha vuelto. Está afuera de las tiendas. No hagas ruido". El descubrimiento reabrió heridas y reavivó la esperanza. La detective Clare Whitfield, endurecida por 2 décadas en homicidios, no pudo ignorar el peso desesperado impreso en esos trazos de lápiz, ni la inquietante verdad de que los lugares recuerdan incluso cuando las personas olvidan. Mientras ella y el sargento Joe Martínez volvían a recorrer el camino hacia el campamento en ruinas, sabían que lo que se había tragado a los niños podría todavía acechar, esperando en las sombras del lago Big Cliff, y que por primera vez en décadas, el misterio podría finalmente tener un lugar para comenzar. Las cicatrices aún eran visibles, largas ranuras verticales grabadas profundamente en los árboles, cicatrizadas pero nunca desaparecidas, y cuando Clare las trazó con su mano enguantada, un escalofrío recorrió su espalda. "Marcas de garras", susurró, y Martínez, de pie a su lado, preguntó si los niños podrían haberlas hecho, pero Clare negó con la cabeza. Eran demasiado altas, demasiado desesperadas. De regreso en la comisaría, la forensia confirmó lo que ella ya temía: el cuaderno era auténtico, el grafito y el papel databan de finales de la década de 1990. El ADN de las correas coincidía directamente con la línea de Margaret Rowe. Era de Evan. Por primera vez en décadas, el caso estaba vivo de nuevo, pero si el cuaderno era real, entonces también lo eran sus últimas palabras: "Ha vuelto". Su atención se dirigió a Richard Leland, el joven consejero que tenía 21 años aquel verano y fue el último adulto en ver con vida a los niños. Ahora desgastado por la edad y el fracaso, Richard vivía sobre una casa de empeños en Austin, en un apartamento cargado de humo y arrepentimiento. Cuando Clare y Martínez colocaron la foto del cuaderno de Evan sobre su mesa de café, su compostura se quebró, el cigarrillo en su mano temblando. Repitió su vieja historia: cómo salió a buscar provisiones, cómo regresó al silencio, pero su voz vacilaba, pulida en partes y resquebrajada en otras. Al ser presionado, admitió haber visto las marcas de garras, más profundas y extrañas que las de cualquier animal que conociera, desgarrones que se extendían más alto de lo que un hombre podría alcanzar, como si algo humano pero no humano hubiera rasgado los árboles. "Nunca encontrarán cuerpos", murmuró al despedirse. "No de la manera que piensan". Las palabras se aferraron a Clare durante la noche mientras trazaba líneas de tiempo, obsesionándose con la última frase de Evan: "Ha vuelto", como si los niños hubieran reconocido aquello que los acechaba. Entonces llegó el mensaje del sheriff adjunto Samuel Grady, quien afirmaba que algo vital había sido omitido de los informes originales. En su desgastado rancho, bajo astas y el olor a tabaco, el anciano finalmente habló: los equipos de búsqueda no habían encontrado cuerpos ni huellas, sino algo más, algo tan perturbador que se les ordenó enterrarlo para siempre. La revelación de Grady se derramó como veneno. Él y 2 ayudantes habían encontrado una tubería de drenaje que sobresalía de la orilla norte del lago Big Cliff, sus paredes arañadas con dibujos de niños, figuras de palitos, casas, árboles y nombres grabados con un trazo frenético e infantil: Evan, Marisol,
Jonah tallados como si los niños desaparecidos hubieran estado dejando pruebas de su existencia. Peor aún eran las figuras altas dibujadas junto a ellos, alzándose con círculos vacíos por rostros y brazos demasiado largos, repetidas hasta que el metal mismo se descascaraba. El condado la enterró en concreto, silenciando la evidencia, pero la memoria había carcomido a Grady durante décadas. Ahora Clare se encontraba frente a ese mismo montículo sellado, su linterna iluminando tenues ranuras fantasmales en el cemento, y supo que la tubería debía abrirse. Con los padres confirmando los hábitos de sus hijos, Marisol siempre garabateando su nombre, Jonah dibujando monstruos sin ojos, el caso ganó peso, y a pesar de la resistencia, Clare consiguió una orden judicial. Al amanecer, reflectores y martillos neumáticos rompieron la orilla. Cuando la tubería corroída apareció a la vista, el hedor a moho y óxido se filtró hacia afuera, y en su interior aguardaba la verdad. Cientos de grabados desesperados, nombres tallados hasta que las uñas se partieron, niños de palitos tomados de la mano bajo casas toscas y árboles dentados, todos ensombrecidos por figuras imponentes con brazos largos y cabezas sin ojos, garabateadas una y otra vez hasta que las paredes mismas parecían susurrar con el terror de los 15 desaparecidos. La voz de Grady aún temblaba mientras les contaba sobre la tubería de drenaje que habían encontrado años atrás, un tubo viejo y oxidado que sobresalía de la orilla norte, lo bastante grande como para que un hombre pudiera arrastrarse dentro, sus paredes metálicas grabadas con decenas de arañazos infantiles, figuras de palitos, casas, árboles, nombres Evan, Marisol, Jonah, cada uno tallado por una mano que parecía intentar probar que existía. Junto a esas marcas inocentes había imágenes más oscuras, figuras altas y sin ojos con brazos largos, rostros reducidos a círculos huecos, algunas talladas con tal violencia que el metal se había doblado hacia adentro, y Clare sintió que la sangre se le helaba cuando el sheriff adjunto las describió. Las sellaron con concreto, dijo, órdenes del condado, un peligro de seguridad, y a los hombres que la vieron se les ordenó callar. Uno murió de un infarto, otro vagaba perdido en Arizona y, sin embargo, Grady había cargado la memoria durante 26 años. Cuando Clare encontró el montículo sellado en el lodo y más tarde vio los martillos neumáticos abrirlo al amanecer, el interior de la tubería respondió con lo que él había prometido. Nombres frenéticos grabados tan profundo que el metal se descascaraba, escenas de figuras de palitos tomadas de la mano bajo casas toscas, y esos seres altos y sin rostro repetidos una y otra vez hasta que las paredes mismas parecían murmurar. Un antropólogo se agachó en el rincón más alejado, entre un esparcimiento de huesos diminutos y fragmentados, insuficientes para 15 esqueletos completos, pero suficientes para probar que algunos no habían escapado. Mientras afuera los técnicos embolsaban retazos de tela, baratijas oxidadas y una pequeña pulsera plástica con cuentas que coincidía con los dibujos de Marisol. La afirmación de Linda de que su hija garabateaba su nombre en todas partes de pronto parecía confirmación. El descubrimiento sacó el caso del archivo frío y lo llevó a la vista pública, cinta amarilla, reflectores, reporteros apostados en el sendero, y una rígida declaración de Reyes sobre una posible ocultación criminal. Los padres abarrotaron la comisaría, dolor, furia y frágil esperanza mezclándose en una sala donde Clare intentó mantener firme la voz al decirles que algunos objetos habían sido vinculados a sus hijos y que el trabajo forense tomaría tiempo. Las tensiones se deshilacharon cuando Thomas A. Ehrman exigió saber por qué la evidencia había sido ocultada durante 26 años. Martínez respondió con la verdad burocrática, registros borrados, órdenes desde arriba, y Clare sintió que el caso se desplazaba, que el suelo bajo él se ablandaba en algo mucho peor que un rumor. Luego estuvo el hombre que Clare había visto en la línea de árboles el día en que abrieron la tubería, de mediana edad, gorra baja, observando, que se escabulló en el bosque cuando sus miradas se cruzaron. La imagen se le quedó prendida como un hilo suelto en un suéter. Una foto borrosa en los viejos archivos señalaba a Gerald Lang, un guardabosques temporal visto por última vez en Camp Bickcliffe en 1994 y luego desaparecido de los registros. Clare y Martínez encontraron su choza ruinosa en el borde de Marble Falls, ventanas tapiadas, patio cubierto de maleza, y dentro de un cobertizo, enterrado bajo chatarra, un zapato infantil desgastado con una calcomanía descolorida de arcoíris que lo vinculaba a la escena. Para Reyes, la violación del protocolo al registrar una propiedad privada sin orden judicial era imperdonable, pero para Clare,
El zapato era la pequeña y aguda prueba que necesitaban. La forencia más tarde confirmó la pulsera de Marisol y determinó que los fragmentos óseos provenían de niños de las edades correctas. La prensa rugió con acusaciones de encubrimiento, y cada nueva coincidencia abrió viejas heridas para familias que habían pasado décadas sosteniendo fotografías contra el pecho. Entonces comenzaron las intimidaciones, un trozo de papel colocado bajo el parabrisas de Clare con un mensaje tajante: deja de escarbar. Nunca se fueron, letras mayúsculas que parecían menos una advertencia que un veredicto. El papel fue fotografiado, ingresado como evidencia, analizado, cuaderno barato de líneas, marcador negro, sin huellas dactilares. Reyes lo calificó como una intimidación clásica y ordenó calma. Clare sospechaba de alguien que conocía el caso a fondo, alguien que quería detener la excavación antes de que revelara demasiado. Sin dormir, regresaba una y otra vez en su mente a la tubería, nombres garabateados hasta que las uñas se partieron, pulseras y zapatos, las figuras sin ojos, la casa vacía de Lang, el hombre entre los árboles, y cuando intentaba dormir soñaba que se arrastraba por esa garganta oxidada, con niños de palitos cuyos brazos se alargaban para rodearla mientras sus nombres susurrados se arrastraban en la oscuridad. Seguimos aquí. Martínez rompió el silencio después de que apareciera la segunda nota, su voz baja y tensa. Nunca se fueron. ¿Qué demonios significa eso? Nadie tenía una respuesta, y el peso de esas palabras se asentó más pesado que la negación. Comenzó el rastreo, Clare y Martínez dividiendo los nombres del antiguo personal, cocineros, consejeros, hombres de mantenimiento, la mayoría hacía tiempo dispersos en otras vidas, hasta que Clare se encontró frente a Elaine Morgan, la enfermera del campamento del 94, ahora frágil en un hogar de retiro, susurrando que varios niños habían estado enfermos esa noche, dolores de cabeza, náuseas, quejas de que las hamburguesas en las cenas sabían extrañas, y aunque intentó informarlo, los agentes le dijeron que guardara silencio. Veneno, sedantes, una forma de someter a 15 niños a la vez, comprendió Clare, y cuando Martínez regresó con el testimonio de que Gerald Lang había peleado con el director por los salarios, murmurando me recordarán, la sombra de Lang se extendió sobre cada fragmento de evidencia. Esa noche, hojeando viejas Polaroids, Clare se congeló ante una figura borrosa en la ventana del comedor, un hombre con gorra y la misma mandíbula de Lang, y al amanecer, ella y Martínez tenían una orden para registrar su choza en las afueras de Marble Falls, donde, bajo un colchón podrido, descubrieron un fajo de Polaroids, niños en el campamento, haciendo fila para comer, dormidos en tiendas, sus nombres garabateados con letra temblorosa en los márgenes. Fue suficiente, Reyes firmó la orden de arresto, pero Lang seguía siendo un fantasma, sin registros, sin rastro, sobreviviendo fuera del sistema, quizá con ayuda, quizá solo. Luego Clare llegó a casa y encontró la luz del porche encendida cuando no la había dejado así, y en el interior, una nueva nota sobre la mesa de su cocina: te estás acercando demasiado. La próxima vez será tu nombre en la pared. Esto era más frío que amenazas gritadas con esposas, esto era alguien dentro de su hogar. Aún así, siguió adelante, rastreando a Carol, la hermana de Lang en llano, quien admitió que él había llamado una vez en el 98 desde Arkansas, balbuceando que nunca lo dejarían volver a casa, que los niños seguían ahí afuera susurrando, palabras que coincidían con las notas que Clare había recibido. La cacería se aceleró, avistamientos de un hombre con gorra comprando conservas en Johnson City, conduciendo una camioneta oxidada, pagando en efectivo, y Clare lo sintió girar alrededor del lago como una polilla hacia la llama. Luego llegó un paquete a la comisaría, una Polaroid reciente de la tubería, con una escritura en el margen que decía: escucha con atención, todavía están hablando. Esa noche, con el cansancio oprimiéndole las sienes, Clare se preguntó si los niños alguna vez habían salido realmente de esos bosques, o si alguna parte de ellos permanecía allí, susurrando entre el óxido y las raíces, esperando. A las 2:13 de la mañana sonó su teléfono, un siseo de estática en la línea, y luego una voz infantil, débil y clara, susurró: no hagas ruido. La llamada terminó.
pero el zumbido leve en su oído parecía no detenerse nunca. El silencio en la línea era más denso que las palabras, y Clare bajó el teléfono lentamente, con el corazón golpeando ante el horrible reconocimiento de que aquella voz no había sido un truco ni una distorsión, sino el frágil temblor de una juventud real, un eco del cuaderno de Evan Rowe de hace 26 años. No hagas ruido. La llamada fue rastreada hasta una torre cerca del lago Bickcliffe, y antes del amanecer Clare y Martínez seguían senderos cubiertos de niebla, sus linternas cortando entre árboles que se alzaban como pilares de catedral, hasta que encontraron lo imposible. Un teléfono público oxidado erguido solo en un claro, su auricular balanceándose, con una Polaroid pegada al costado que mostraba el campamento de 1994, y en la esquina, medio cubierto por sombras, el contorno tenue de un niño con Evan garabateado debajo. La forencia confirmó más tarde que la película coincidía con Polaroids de principios de los 90, pero Reyes lo desestimó como caza de fantasmas, exigiendo pruebas sólidas. Mientras Clare cargaba con el peso de la pregunta susurrada de Linda Salazar, ¿alguna vez te preguntas si todavía intentan alcanzarnos? Como una astilla en el pecho. Esa noche llegó otra llamada, la misma voz infantil advirtiendo, no sigas. Está aquí, seguida por el rasguño de uñas contra metal, el mismo sonido que Grady había descrito desde la tubería, y al amanecer Clare regresó sola para encontrar nuevos arañazos en el borde del túnel, delgadas líneas paralelas grabadas en el cemento húmedo. Reyes lo llamó histeria, pero cuando Clare reprodujo las grabaciones una y otra vez en su casa silenciosa, captó algo nuevo, un leve chapoteo de agua golpeando piedra bajo los susurros, prueba de que las llamadas provenían del mismo lago. Al amanecer, ella y Martínez peinaban la orilla entre la niebla menguante cuando lo vio, medio enterrado en la arena, una cinta de casete deformada, empapada pero intacta, con una etiqueta descolorida escrita en letras mayúsculas que le heló la piel. Campamento 94. La palabra casi aún ardía en la mente de Clare cuando la tormenta se desató, y al amanecer ya no pudo esperar. Condujo hasta el campamento en ruinas, con las botas hundiéndose en el barro reblandecido por la lluvia, el bosque tragándosela entera hasta que las cabañas se alzaron como restos esqueléticos y los columpios oxidados crujieron en la niebla. Cada paso se sentía como entrar en un recuerdo preparado solo para ella. Entonces llegó el sonido metálico, rítmico, resonando desde el comedor, con sus ventanas tapiadas y puertas encadenadas que repiqueteaban como si algo vivo se agitara dentro. Clare avanzó, el arma firme, la respiración medida, su linterna iluminando la cadena que tintineaba contra el marco, y allí, clavada en los eslabones de acero, había una Polaroid. El estómago se le revolvió al reconocer la imagen, ella misma, agachada junto a la tubería días antes, fotografiada desde atrás. Alguien había estado lo bastante cerca para observarla, lo bastante cerca para registrar la escena. Su piel se erizó mientras la arrancaba, sus manos enguantadas temblando, y en el reverso, en la misma caligrafía irregular que la había atormentado durante semanas, había 3 palabras, dentro de la cerradura. El cortafríos mordió la cadena y la puerta del comedor se abrió con un gemido hacia una tumba fétida de moho y óxido, donde 12 maniquíes de tamaño infantil, con uniformes de campamento antiguos, yacían en sacos de dormir alrededor de un farol, cada uno con una etiqueta con el nombre de uno de los desaparecidos, sus caras de porcelana agrietada burlándose de la vida. Cuando Lang emergió de las sombras, desaliñado pero lúcido, susurrando que los niños nunca se habían ido, sus palabras parecieron fundirse con el sonido agudo e imposible de risas que resonaban desde los rincones oscuros. Risas que Clare sintió tanto como escuchó. La persecución terminó en la última cabaña en pie, donde una trampilla reveló un sótano cubierto con los nombres de los niños tallados en vigas podridas, voces aún susurrando en la humedad, y cuando Lang se lanzó hacia la negrura, el disparo de Clare lo arrojó dentro, su cuerpo arrastrado minutos después, los ojos sin vida mirando hacia arriba. Las tumbas que descubrieron confirmaron el destino de los niños, suficiente para cerrar el caso ante el mundo, pero no para Clare, que llevó a casa la pulsera, las Polaroids y el eco de las risas que se aferraban a los árboles. Se celebraron vigilias, los padres lloraron, los presentadores de noticias declararon que había cierre, y Martínez insistió en que todo había terminado. Pero las últimas palabras de Lang ahora son tuyos quedaron clavadas como astillas en el pecho de Clare. Semanas después, sola en su escritorio,
Guardó las pruebas bajo llave, las ocultó de la vista y dejó caer la llave en su congelador como un talismán contra su propio desmoronamiento. Pero cuando la siguiente carpeta de casos se deslizó sobre su escritorio, juró escuchar pequeños pasos detrás de su silla, y una voz tenue, suave como el viento entre los pinos, susurrar la palabra que la había perseguido desde el principio: más cerca.